Viene. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros nuevamente estar con ustedes en una sesión más de Café con Piquete. Esta vez con mi buen amigo Carlos y su servidor. Vamos a tocar un tema muy interesante, una reflexión que un filósofo alemán llamado Hans Blumenberg hizo hace algunos años en un libro muy interesante que se llama Naufragio con espectador. Y hoy vamos a reflexionar nosotros en torno a esa metáfora, en torno a la capacidad que tienen las metáforas y que tiene particularmente esta metáfora para describir la condición humana. Pareciera un poco enigmática, pero en realidad no lo es tanto. Es un tema recurrente en la pintura, por ejemplo, el que ciertos pintores hayan expresado este dilema. Por ejemplo, cuando ponen a una persona en un muelle mirando hacia el mar, viendo cómo un barco se está hundiendo. Esta idea del naufragio con espectador parte de otra muy interesante también y muy recurrente, y es de siempre estar asociando o continuamente estar asociando la cuestión del mar, metáforas marítimas, metáforas de viajeros para describir nuestra condición humana, ¿no? Es muy común encontrar a personas o a nosotros mismos hablando de que vamos en el mismo barco, de que hay que remar parejo, o algunos más, ¿no?, que dicen no hagas olas, ¿no? Una serie de metáforas marítimas que es bastante curioso que utilicemos nosotros, que somos seres terrestres, ¿no? Sí tenemos una predilección los seres humanos por movernos hacia rompiendo los límites, ¿no? Probablemente esto sería una de las primeras reflexiones que me gustaría compartir con Carlos, ¿no? Porque la metáfora, es decir, la necesidad o el afán de estar asociando nuestra existencia con un mundo al que no pertenecemos, en este caso el mar, sí nos da a entender que sí tenemos una fijación, una obsesión por romper los límites, por ir más lejos, por trascender, los griegos tienen una pinche palabra para esta idea de transgresión que le llamaban ibris. La ibris es esta violencia que rompe con los límites y suele ser, por ejemplo, el pecado de todos los héroes. Lo que despierta la ira de los dioses sobre los héroes griegos es la ibris, esta soberbia, este exceso, esta desmesura de querer romper los límites, y entonces llegan los dioses y castigan, ¿no? Como en Prometeo, como en todos estos, ¿no? Que queriendo saber más, queriendo obtener más, queriendo vivir más, queriendo accesar al mundo de lo divino, terminan siendo castigados, ¿no? Terminan eh, pegándose de frente a esto. Entonces, las metáforas marítimas pareciera que expresan esa ibris, esa necesidad que tenemos los seres humanos de trascender. Y de allí viene la metáfora del naufragio con espectador. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, pues saludos a todos para empezar y esa es una situación realmente muy interesante. Es una situación que tiene que ver mucho también con el arquetipo. O sea, nosotros, las teorías son que toda la vida viene y del agua marítima en un momento dado, o sea, el planeta se puebla de agua de repente, bueno, no de repente, durante millones de años, y se empieza a crear la vida ahí y supuestamente, hasta donde sabemos, del mar pasa a la tierra, los primeros anfibios y etcétera, ¿sí? Entonces, esa fijación yo creo que también tiene que ver con una cuestión arquetípica, una cuestión de que somos de ahí. Y por otra parte, yo veo que precisamente como el agua no somos naturales del medio acuático, digamos, eh, se considera también una metáfora de la vida porque estamos, o sea, el que esté en el mar, esté como esté, está siempre en desequilibrio, ¿sí?
porque el mar, o sea, en la tierra podemos estar en cierto equilibrio. En el mar estamos en desequilibrio, lo que significa peligro también en un momento dado, y puede ser hasta la muerte, ¿no? Fíjate, pero perdón que te interrumpa solo un segundo ahí. Fíjate que exactamente es lo que, usando metáforas para describir el tránsito del mundo medieval, digo, pasando por Renacimiento y todo esto, pero de entre el mundo medieval y el mundo moderno era justamente este cambio en la descripción de la realidad, de la condición humana. Y lo que dicen algunos es que el mundo medieval es básicamente un mundo terrestre, ¿no? Tanto la economía como todo se giraba en torno a la agricultura, en torno a la tierra, en torno a los burgos, ¿no? Es decir, la idea era terrestre, era el afianzamiento, era el estado donde, digamos, todo era sólido, jerárquico y definido. Y que justo el mundo moderno transita de la tierra al mar. Es decir, el mundo moderno también se inaugura, por ejemplo, con Colón, con los viajes, con la aventura, con el ingresar al mar en búsqueda de eso otro, ¿no? De, ya sea de riquezas, de poder, de lo que fuere, pero finalmente es esta transición de que el mundo moderno sí es un mundo más, metafóricamente más marítimo, más inseguro, más inestable, más transgresor que el medieval. De acuerdo, sí, 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 efectivamente, no obstante que ya antes había viajes por mar, los viajes eran por las costas, ¿no? O sea, bueno, otra de las situaciones que abonen lo que estás diciendo es que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, y tiene, al final hay un precipicio que el que se acerca, pues se va, ¿no? Es como un agujero negro, ¿sí? Entonces, efectivamente, o sea, los viajes por mar se hacen por lo regular costeando, ¿sí? Y los acercamientos a África o Asia son por las costas. O sea, no hay rutas, bueno, la mayoría de las rutas, digo, alguien se puede haber perdido, puede haber ido a medio mar, digamos, pero las rutas que se utilizaban eran rutas que estaban relativamente cerca de las costas. O sea, la seguridad, ¿no? O sea, buscar seguridad de la tierra. Y efectivamente lo que se hacía en la tierra era lo productivo. El comercio, ¿cómo se llama? Intercontinentes. En aquella época no se sabía que había continentes, pero intercontinental era marítimo. O sea, se empieza a inaugurar un comercio intercontinental. Pero es más, el gran viajero que es Marco Polo se la avienta a patín, ¿no? Se va por tierra y se va hasta China, ¿no? Y regresa, y la gente, los mercaderes que van a los mercados de la seda y todo esto por la misma ruta de la seda, van a pie, ¿no? Bueno, van a pie con caballo o lo que sea, pero son rutas terrestres efectivamente. Eso es lo que fortalece en Europa, debo hacer esa distinción en Europa, y también, bueno, una vez que llegan a América, también se puede decir que los primeros habitantes de América estaban en una fase similar, porque la pesca era costera, los viajes, algunos viajes pequeños podían ser costeros, pero realmente no dominaban al mar, ¿no? O sea, no se habían metido al mar, ¿sí? Estaban en ese sentido en una etapa similar, porque precisamente el mar no pertenece al hombre. O sea, ir al mar como haber hecho aviones, como ahora ir a otros planetas, son transgresiones, lo que tú dijiste, sí, es la transgresión. Sí. Y de eso, nos hemos pasado como humanidad también acerca de la transgresión. Sí. Por otras situaciones, pero efectivamente por ahí va. De hecho, fíjate, por eso hay, digamos, y ahí empieza la metáfora por ahí podríamos empezar a entrar a la metáfora del naufragio con espectador. Siempre está la consigna, la amenaza, ¿no? De que ingresar al mar o romper con los literales del humano es acercarte a lo monstruoso.
¿no? Ajá. Es decir, que el mar está plagado de seres monstruosos, Sí, amenazantes, ¿no? Velo, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Las claro. sirenas, ¿no? Y el otro personaje mitológico también cabrón que sale del mar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Bueno, entonces siempre está la amenaza, uno, de que lo monstruoso es una de esas figuras, ¿no? A lo que te vas a encarar cuando tú rompes con los litorales de lo humano, Sí, ¿no? Y incluso, es una metáfora muy, muy cabrona, ¿no? Ciertamente. sí, Y una de esas cosas monstruosas que pueden pasarte, una de esas consecuencias, uno de esos pagos que tienes que enfrentar si tú te metes al mar, es el naufragio. Es ajá. decir, el naufragio puede ser como un castigo divino, ¿no? Por haber transgredido, por tu osadía de invadir algo, un mundo al que tú no perteneces, ¿no? Así es, así es. Entonces, Efecto. bueno, ahí podríamos empezar con esta situación, ¿no? Eh, ¿Cuál es la naturaleza del naufragio del que estamos hablando aquí? Del naufragar, ¿no? Algunos, es decir, preguntarnos por la figura del náufrago, ¿no? Es decir, el náufrago se suele ver como una persona maldita, una persona condenada, una persona que pagó las consecuencias, decía yo, de la osadía de haber ingresado al mar, pero también para otros puede ser una persona tremendamente afortunada, ¿no? Porque no es el muerto, es el sobreviviente. Entonces, bueno, por el otro lado, parece que el náufrago tiene esta dualidad, tiene esta ambigüedad, ¿no? En el que por un lado pareciera que es el que recupera, el que salva, como en el caso, por ejemplo, de Robinson Crusoe, ¿no? El que salva a la cultura, el que la lleva más lejos, el que la expande, ¿no? El que sobrevive, y en ese caso es un hombre tremendamente afortunado, alguien que tiene ahora que tener los recursos para sobrevivir, o es alguien también que es un condenado, ¿no? Es decir, alguien que tuvo que pagar el precio de su osadía. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, y en Robinson Crusoe se ve claramente porque él vive solo, ¿no? Él vive solo, o sea, está alejado de todo. Hay una oportunidad de llevar esa cultura, esa civilización más lejos, pero él vive solo y vive con un salvaje, ¿no? Digamos. Este, esa es parte de la narrativa novelística europea, ¿no? De aquel tiempo. Bueno, otra cosa que tiene que ver precisamente es eso, ¿no? O sea, supuestamente Robinson Crusoe alcanza tierra en una isla. O sea, y ahorita que estabas hablando de la Odisea y todo esto, me viene a la cabeza que el cíclope está en una isla y Circe está en una isla. O Sí, sí, sea, son pedazos de tierra sí, dominados por el mar, no seguros. sí, 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 Son sí. pedacitos de tierra donde te puedes parar, pero no son seguros, no, son inseguros porque no son como una gran isla, ¿sí? Como las islas griegas o como tierra firme todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces hay un peligro tremendo con irse allá, ¿no? De hecho, ahora que hace relativamente pocos años, bueno, ya habían sacado, hay varias versiones del Titanic, pero es lo mismo, ¿no? Es el naufragio. Es el naufragio por la transgresión, porque además ya ves que no, es que con este barco mi Dios, o sea, Dios nos las fanfirulea y guau, Sí, guau, guau, sí, sí, así, sí, pues sí, sí. tómala, güey, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Y bueno, no, realmente es también novelesco lo que sucede en la película, pero la que se salva, la novia del galán, sí que se ahoga, es precisamente la recuperada del naufragio, ¿no? La que puede contar la experiencia y la vivencia de estar a punto de la muerte. Es muy importante. Y llevarla a tierra, ¿no? Sí. Y decir, aguas, güeyes, porque no estamos seguros allá. Ajá, ajá, ajá. Fíjate que está tocando acá un punto bien chingón, bien interesante sobre, eh, digamos, una decisión que hay en la teoría moderna sobre cómo se accesa a la verdad. O, por un lado, ¿no? O si hay
por lo menos dos tipos de verdades, puede haber muchas, pero por lo menos dos. O sea, nosotros tenemos el prejuicio moderno de que es la ciencia con su criterio de objetividad y de distanciamiento quien tiene, digamos, el lugar privilegiado para conocer la verdad. En Ajá. ese sentido, el método científico parte como método de la observación. La misma palabra teoría Ujú, significa observar, contemplar con los ojos, mirar, ¿no? Es ujú, teorein, mirar, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de que es la objetividad de quien observa a distancia y quien dice, como dicen algunos, desinteresadamente al objeto para describirlo como es, con objetividad, quien está más próximo a la verdad del acontecimiento. ujú. Y quien se fue a la chingada con eso, obvio, es el testigo. Es decir, el testimonio pasa como fenómeno subjetivo, parcial y limitado a segundo término, ¿no? Efectivamente. Eh, y aquí viene, el pinche dilema es este porque frente al naufragio con espectador, tú tienes un acontecimiento que es el naufragio, pero vivido desde dos ópticas distintas. Una, Ajá. el del espectador que lo está viendo a distancia y que según él puede describirte exactamente qué está pasando. Pero lo que tú estás diciendo con el ejemplo de la mujer que se salva del Titanic es no. La verdadera experiencia de verdad de un naufragio la tiene el náufrago, cabrón. No Así la es. tiene el güey que está viendo. O sea, es más, hasta esta división de teoría y praxis, ¿no? Tan común en nuestros, ¿no? Ámbitos aquí se ve conflictuada porque el que hizo la práctica, el que hizo la acción, el que la está viviendo, ¿no? Tiene una verdad, tiene una experiencia totalmente distinta al güey que está desde fuera describiendo, Observando, claro. nada más observando. Pero aquí te planteo, digamos, como la pregunta más álgida de este asunto es, ¿hasta dónde es comunicable esta experiencia del náufrago? Porque bien dices, es que estamos entendiendo cosas diferentes. Y tal vez el ejemplo más radical, más brutal de esto que te estoy planteando sea la experiencia que vivieron los que naufragaron existencialmente en el barco del siglo XX que, digamos, naufragan en los campos de concentración. Es decir, si yo veo a un sobreviviente de los campos de concentración a la manera de un náufrago, ¿no? Ujú. Donde naufraga la civilización, naufraga la humanidad, naufraga, ¿no? Y vence la barbarie, y él sale de allí. Él se enfrenta como Primo Levi a la pinche pregunta de, ok, ahora tengo algo que yo viví, pero la pregunta es, ¿lo puedo comunicar? ¿Soy testigo de algo incomunicable? ¿El sobreviviente de un naufragio puede ser entendido por el otro? Entonces, sí, me explico, o sea, aquí hay una cosa fascinante, mano, porque entonces el náufrago se convierte en poseedor de una verdad profunda sobre la realidad, existencialmente vivida, pero incomunicable. Ándale, ve nomás que tú acabas de tocar, o sea, eso es fuerte, muy fuerte porque es cierto, ¿no? O sea, eh, bueno, y lo podemos ver, o sea, a lo mejor voy a ir a una niñedad, pero yo voy en bicicleta, me caigo, me quiebro el hombro y tengo una experiencia de dolor y de ciertas cosas que no es comparable desde luego con un naufragio, con campos de concentración, pero también es incomunicable, ¿no? O sea, porque yo puedo decir que me sucedió, pero el otro no siente lo que sucedió, ni tiene la noción de la experimentación. Y en ese sentido, estamos solos, ¿sí? Estamos solos, o sea, no, y aquí no estoy hablando de subjetividad, que bueno, que son experiencias subjetivas al fin y al cabo, porque es el Sí. individuo que lo vivió, ¿no? Un aspecto nada más de la Un subjetividad. aspecto, claro. Pero estamos solos en ese sentido y lo podemos estar, o sea, y esas, no sé si la metáfora, porque tenga que ver con la cuestión existencial, me imagino que sí, no sé, pero yo no puedo hablar de lo que, o sea, de una manera clara de lo que estoy viviendo de una manera existencial, porque posiblemente, y no posiblemente, nadie me va a escuchar. ¿Sí?
o casi nadie me va a escuchar porque no lo han vivido y eso además sería similar a un naufragio en la existencia porque estás fuera, o sea, estás como Robinson Crusoe y para acabarla de fregar sin salvaje al lado, ¿no? Para ordenarlo y hacer tus tarugadas y decir, mira, yo aquí tengo a mi sirviente negro. Y eso es un naufragio también, o sea, es un naufragio en vida, o sea, Un y naufragio en tierra. en tierra, sí, sí, un naufragio en tierra, ni más, eso es. Y el espectador puede hacer toda una narración acerca del naufragio. Digo, tiene imaginación y es articulado, por decirlo, más o menos puede ser una narración. Es más, de un naufragio desde la costa puede ser hasta, digo, si tienen la suficiente imaginación, puede ser hasta una novela, cabrón. Y están los personajes, o sea, como se hizo con el Titanic, en cierta forma, porque la mayoría no sobrevivieron, ¿no? Entonces, pero él es testigo de lo que está sucediendo. Y eso es otra de las situaciones que puede ser de lo que estoy hablando acerca de la existencia. El filósofo, ¿sí? El filósofo es un testigo. Es muy importante el filósofo porque el filósofo testifica lo que está sucediendo. O sea, hay una parte teórica, desde luego, muy grande y debe haber una base teórica muy grande en el que el filósofo puede ser capaz de observar este naufragio, ¿sí? En la humanidad, de alguna manera. Puede ser testigo de lo que está sucediendo y también relatar con sus palabras. Ahora, en este sentido, es muy curioso porque el filósofo también puede actuar los dos papeles, ¿no? O sea, tanto el del testigo, el del observador, como el del náufrago. Claro, claro. Digo, porque no es literal el naufragio, pues, o sea, él puede estar naufragando incluso, y entonces su mirada, fíjate, eso es importante, su mirada no es extranjera, ¿sí? No es extraña, no está fuera de, o sea, no lo ve como un extraño, o sea, o sea, posiblemente si yo estoy en un muelle y veo que se está hundiendo el barco, digo, ay, carajo, pobre gente, lo que sea, ¿no? Pero yo soy un extraño, yo soy un extranjero en esa situación, porque no la comparto, y si se salvan varios, es como esos varios que se salvan llegan a la costa a donde yo estoy y quieren pasarme su experiencia o lo que sea, yo voy a ser un extranjero. El extranjero sería yo, porque estaría fuera de la comprensión. Es como llegar a un lugar en que no conoces su cultura. ¿Sí? Llegas como extranjero y entonces tienes que empezar a ver por dónde va la tocada, ¿no? Porque no sabes, entonces eres un extranjero, no has participado de, ¿sí? Como experiencia. Y esto es muy importante, y en ese sentido el filósofo es el testigo más importante, porque puede describir la situación del naufragio desde dentro de la embarcación. También, exactamente. Fíjate que aquí, bueno, esta figura, ¿no? Del filósofo como un náufrago digo, fascinante porque además supone algo que, por ejemplo, Nietzsche hizo de alguna manera, ¿no? Es decir, la recuperación del sujeto como un testigo, como un viviente, como alguien que está padeciendo, ¿no? Que está haciendo filosofía a martillazos, diría Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Y en el que ya no está excluido de su propia reflexión filosófica. Es alguien Así que está es. implicado y que se vive implicado en la circunstancia. Eso es. Eso está de poca madre, ¿no? Eso es algo muy interesante porque además eso le viene a pegarle muy cabrón a este afán academicista que también se metió a la filosofía, ¿no? Del erudito, del sabio,
siempre se coloca a distancia y habla en tercera persona y nunca se pareciera involucrar, nunca pareciera sufrir los dilemas filosóficos que él está planteando, ¿no? Él nada más cita la página del libro, pero no lo padece, cabrón. Sí, Él se pone del lado del espectador, digámoslo así, y no totalmente. lo padece como náufrago, ¿no? Como náufrago del sentido, ¿no? O sea, el filósofo como un náufrago del sentido, ¿no? Y además, fíjate que otra que te escuchaba decía, no manches, que es exactamente el mismo dilema teórico vital que se da entre terapeuta y paciente. Eso iba a decirte. Fíjate, dale. No. O sea, eso también, la psicología en general, ¿sí? Sí, sí. Sería la misma situación. Pero estás viendo al náufrago, digamos, o sea, estás viendo al paciente o cliente, le llaman ahora, que está naufragando en su propia angustia o en su propia vivencia, en lo que sea. Sí, sí. Y bueno, la situación del psicoanálisis, sobre todo, porque la situación de Jung es un poco diferente, es que tú no te involucras para nada, ¿no? O sea, tú estás acá siendo el observador del naufragio y también tiene una forma, pero es una forma de protegerse, porque si naufragas con el náufrago, pues ya se fregó porque no ayudaste a nadie, ¿no? Te vas al fondo, pero por otra parte, y eso queda en el terapeuta o en el psicoanalista, en lo que algo menciona Jung, ¿no? Estás participando en cierta forma de lo que él está haciendo. Yo me acuerdo que conocí algunos grupos de autoayuda, ¿no? Y entonces, si no te involucras en lo que el otro está diciendo, si no participas realmente de lo que el otro está diciendo, pues no sabes de qué se trata, no hay esa conexión, ¿no? Pero eso también puede suceder, que no creo que suceda muy seguido, en la relación terapeuta, o bueno, yo creo que depende mucho. O sea, el etos en la terapia psicológica es muy diverso, ¿no? O sea, no sé, no, hay ciertas éticas o sea, que mencionan ciertos puntos para tratar, pero que no se respetan muchas de las veces, ¿no? O sea, es un problema. Sí. O sea, y el problema y la diferencia, fíjate lo que son las cosas, entre el filósofo y el terapeuta o psicoanalista o lo que sea, es que el terapeuta, el filósofo, aunque también puede recibirlo, o sea, hay filósofos, yo los conozco, que han aprovechado su conocimiento para cuestiones personales y le han sacado raja, ¿no? Y eso lo he visto en México y eso sabemos que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, ¿no? O sea, filósofos que trabajan, vamos a decirlo así, del lado de los malos, ¿no? Y dan argumentos y dan toda una base teórica para ciertas cosas. Y la psicología, pues no es menos, no al contrario, la psicología ha dado todas las bases para lo que es la cuestión de la publicidad y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y en lo personal también, pues puede hacerlo con un paciente, ¿no? Porque el paciente, o sea, en este caso, el terapeuta vive de lo que el paciente le paga, ¿no? Entonces, eso puede modificar su observación, ¿sí? Su punto como observador, como testigo, ¿sí? Entonces ya tampoco ni siquiera es objetivo como el que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, puede no ser objetivo. Claro, claro. O sea, porque esto es manipulable. Esto es, o sea, yo como terapeuta puedo manipular un paciente o como psicoanalista o psiquiatra puedo manejar a una masa porque estoy ayudando a ciertos políticos o una élite que le interesan determinadas cosas, ¿no? O sea, lo sabemos, y la CIA ha hecho experimentos de estos, pero todos, ¿no? Sí, 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 sí. El Unabomber es una víctima
de este proceso. Un asesino en serie que le decían el Onabomber, ¿sí? Y que estudió, no me acuerdo, en alguna de las universidades de Estados Unidos, de las más picudas, porque además el tipo pues tenía 146 de IQ o algo por el estilo, ¿no? Pero la situación es esa, o sea, ¿qué tanto eres testigo del naufragio y qué tanto participas en él? En ese sentido. Sí, sí, sí. O sea, o para plantearlo no, con un matiz sobre lo que estabas hablando, sobre los intereses y hasta dónde se puede viciar esta relación. Primero es que es una relación asimétrica, ¿no? Totalmente asimétrica. Entonces, el punto es aquí cómo se vence o cómo se establece esa asimetría o cómo se termina por consolidar la asimetría y la dejas ahí para siempre. Algunas personas hablan de que y se preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué la predilección? ¿Por qué el afán, man, de estar mirando las desgracias ajenas? ¿Por qué los seres humanos tenemos esa tendencia a ser espectadores de la desgracia, del sufrimiento del otro, ¿no? A bajarle la velocidad al carro cuando pasamos cerca del accidente, ¿no? Del atropellado, del choque, ¿no? ¿Por qué nos encanta, ¿no? Estar, ahora digamos, ahora tenemos una nueva figura, ¿no? Del espectador, con estas personas que se la pasan grabando todo con su puto celular, ¿no? Todo. O sea, es una nueva figura, ¿no? De esto que estamos platicando. Pero ¿por qué el afán, no? ¿Por qué, digamos, alguien pudiera resolverlo facilonamente diciendo, pues es el pinche morbo, ¿no? Los seres humanos somos morbosos, nos encanta estar mirando el sufrimiento ajeno, ¿no? Nos encanta ver videos de eso, de ver tragedias, hacemos películas de eso, nos gastamos el tiempo, ¿no? Contemplando el sufrimiento de los demás. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque justamente, digamos, es una asimetría, ¿no? Ética también muy cabrona. Y alguien diría, ¿no? Y yo te la planteo a ti, a ver qué opinas, ¿no? Alguien podría decir, la condición de posibilidad de que yo pueda contemplar el sufrimiento del otro es la ingenua idea de que yo estoy a salvo, de que yo no soy él. Es decir, de que en realidad el placer que me da mirar el sufrimiento de otra persona es el reconocimiento de que gracias a Dios yo no soy él. Yo estoy a salvo. O sea, me gusta ver el sufrimiento del otro porque me hace, digamos, me hace caer en cuenta de que yo estoy en un lugar de privilegio en relación a él. ¿No? Sí. No solamente es morbo, no solamente es placer, ¿no? de ver lo grotesco, el espectáculo de alguien que sufre. Es también esta falsa sensación, digo falsa porque al final del día ese pinche lugar de espectadores limitado. Es como la butaca del cine, que sí, te sientas a ser espectador de una película, pero nada más dura 1 hora 40 minutos, cabrón, te levantas y te vas, ya no eres espectador, ahora tú eres el personaje, cabrón, ¿no? Y alguien te estará viendo a ti, ¿no? Claro. Entonces, digo, esta falsa idea del espectador permanente, pues es un mito tremendo. Es un mito tremendo porque que se viene abajo, o sea, un poco digamos, el goce estético del espectador consiste en mantener la falsa idea de que mi lugar está a salvo y de que el sufrimiento del otro no me afecta. En el momento en que me afecte, pierdo mi estatus de espectador y me aviento al barco. O me echo a correr, o me vomito, o me salgo, me voy, porque ya me pegó, ¿no? O sea, claro. Aquí la onda es esa, ¿no? ¿Cómo ves tú? O sea, ¿será eso? ¿Será ese, digamos, el distanciamiento que el espectador, más allá del morbo, ¿no? Mantiene con el sufrimiento de los demás por esta falsa idea de salvación que implica el que tú no estás en el barco y que estás en un lugar seguro? Y qué bueno que vino él a recordarte qué hermosa es la vida cuando no se está allí. Sí. Como dice Grupo Nacional Provincial, qué grande es vivir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que también, yo creo que hay, desde luego hay algo muy profundo en eso. Yo creo que posiblemente también hay una cuestión
arquetípica ahí porque que tiene que ver con canibalismo o pertenencia de, de otros, ¿no? Del otro. O sea, en el caso de la guerra, ¿no? de la guerra entre tribus, o sea, mato al otro y me como al guerrero más valiente para absorber su valor. Y eso me está dando un escudo contra la muerte. ¿Sí? O sea, porque yo vencí, no como hablamos la otra vez del vencimiento de la muerte. Vencí a la muerte porque no me morí, sino que yo la provoqué. Y además me como este cuate para que él me transmita su capacidad y me cree como lo que sucede también con la princesa esta tolteca que agarran los primeros mexicas y la desollan y un sacerdote se viste con la piel de ella, ¿no? O sea, es una protección contra el mundo exterior, contra el peligro, contra la muerte. Esto, desde luego, es falso, o sea, y tiene que ver al fin y al cabo con una cuestión narcisista. Sí, ya más allá del egoísmo es narcisismo, porque nadie puede aspirar a no morirse, ¿sí? Y nadie puede aspirar a gozar la muerte de otro como algo ajeno. Claro, o sea, hay casos particulares, venganzas o X tarugadas, ¿no? Pero no se puede aspirar a gozar y es un gozo, Lacan lo llama el exceso de goce, ¿sí? Es el exceso, o sea, donde ya hay dolor. Y eso tiene nada más que ver con lo que le pasa a los otros, sino con lo que le pasa a uno, pero es, o sea, el que está viendo al otro que se lo cargó, o sea, igual en el shock que ves a que sale un tipo, se mata, o sea, y está estrellado en el pavimento y pasa por ahí, pasas por ahí o pasamos por ahí y nos paramos a ver, decimos, o sea, o sea, se me está presentando la muerte de frente, entonces en eso hay un sufrimiento porque me recuerda. Y por otra parte, yo no soy ese, yo estoy protegido, o sea, pobre güey, ¿no? Es como ahora con el COVID, o sea, con la gente que nos, o sea, gente conocida que no nada más le ha dado, sino que se ha muerto, ¿no? O sea, pensamos, pues a mí, si me da la fanfiruleta, también yo no voy a morir. Es más, para empezar, a mí no me va a dar. Sí. Pobrecitos estos güeyes, si los conozco, pues qué dolor. Pero yo no me voy a morir, yo la voy a brincar, ¿sí? Y pareciera que la muerte del otro sí parece magnificar el valor de tu vida, ¿no? Exactamente, pero no de la manera en como se debiera, o sea, no de una manera reflexiva para decir, o sea, yo estoy sujeto a lo mismo que esté ese güey ahí, ¿sí? Y decir, y que entonces la reflexión viene a una más a que el otro se murió y yo no, sino yo tengo esta vida, yo no sé si puedo glorificarme o no porque yo estoy vivo, pero yo tengo esta vida y qué voy a hacer con ella, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, ese es el punto, mano. O sea, que muchas veces las personas no reflexionamos en torno a la gratuidad de esa vida, sino que empezamos a atribuirnos cualidades que nos vuelven a nosotros privilegiados y que por alguna razón nosotros no nos morimos y ellos sí. Sí, Y así entonces es. te empiezas como a atribuir algún valor adicional, ¿no? Que justifique por qué tú sí estás vivo, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde está el narcisismo. Exacto. O sea, yo sí estoy vivo porque yo, además, no sé si lo digas o no, pero lo que piensas es, yo lo merezco, ¿sí? Como si fuera meritorio, como si te lo hubieras ganado por no sé qué artes, ¿no? O Sí, porque sí, eres cuate tienes teléfono rojo con el de arriba o vete a saber qué madre, ¿no? sí.
Fíjate que estas modalidades, ¿no? Del espectador, ¿no? Es decir, hay muchas formas de ser espectador. Y ya tocaste esta manera narcisista de privilegio, de goce. Bien puede llegarse hasta el extremo de alguien que se burla o se mofa, o de alguien que goza de manera sádica con el sufrimiento del otro. Yo no sé, mira, si en el libro de Job hay esa posibilidad, ese riesgo teológico de poder describir a una deidad que justamente se define en relación al mundo como naufragio con espectador. Es decir, Dios como el espectador del sufrimiento humano y decir, a ver, cabrón, ¿no? Sí, chingón el cuate, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, oye, ¿qué lo ata a estar mirando este espectáculo, cabrón? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esa es otra parte de una paradoja, es una paradoja, ¿no? Esto llega a ser una paradoja porque, o sea, se define a Dios precisamente como un espectador de lo que sucede en la humanidad. O sea, lo que yo he comentado, yo de repente, pues, cuando de repente hacía cosas medio irregulares en el baño, pues andaba yo buscando a ver dónde andaba y si me veía, ¿no? O sea, y luego yo dije, pues ha de ser lleno de monitores y luego veo la película, porque en la película es más gráfico de 1984, y este güey tiene televisores por todas partes y donde está mirando, y cámaras, ¿no? Sí, 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 sí. Es lo que sucede hoy. Hoy hay el gran espectador que es Sí, el Estado, ¿no? O la élite sí. que maneja el Estado, ¿no? Pero fíjate, o sea, es bien interesante cómo la teología colocó, tal vez sin darse cuenta, ¿no? O sin prever las consecuencias que implicaba que teológicamente tú definas a una deidad como una espectadora, ¿no? Del drama humano, ¿no? Porque Ajá. entonces, digo, lo colocas casi rayando en una especie de dios sádico. Así es, está gozando, o sea, morboso y sádico, ¿no? Porque está gozando de la vista. O, como dices tú, tremendamente narcisista, cabrón. Sí, también, sí, es que es un Dios narcisista, es que ese es un Dios narcisista, porque es un Dios, o sea, los que crean a este Dios, crean a un Dios que está fuera de todo mal, o sea, o sea, está protegido de todo, a él no le sucede nada malo, ¿sí? Es más, de hecho, antes, si lo sabemos, los dioses tenían el bien y el mal unidos, o sea, la parte divina y la parte Sí, sí, demoníaca unida, sí. y de repente ya para la parte bueno, que parte de Job, que se hace un dios, o sea, que pone a reflexionar a Dios y le dice, oye, pues que a toda madre eres Dios, pero ve nomás que chinga me paraste, ¿no? ¿Por qué? Si yo fui tu mejor servidor y guau, ¿no? Y es la reflexión que hace Jung en respuesta a Dios, ¿no? Respuesta a Job. Respuesta a Job, perdón. Sí, y entonces, pero no, yo creo que no está carente de malicia. O sea, ¿por qué? Porque la jerarquía encarna a Dios. Y eso ha sido desde el principio de la civilización. No de la humanidad tal vez, pero de la civilización. Los reyes, los faraones, encarnan a Dios, son la parte encarnada de Dios, es El más clero. sacerdote. El clero. El clero, sí, el clero, claro, claro, digo, ahora es el clero, la jerarquía, ¿no? Y hasta lo vemos con el fascista con el generalísimo Francisco Franco, que era caudillo por la gracia de Dios. O sea, Sí, Dios lo seleccionó para ser caudillo. sí, sí. Fíjate, y aquí hay un ejemplo muy claro en la cultura popular mexicana eh, del naufragio con espectador en relación del clero y la gente y la feligresía. Ni más ni menos. ¿No? O sea, es muy cabrón, por ejemplo, cuando nosotros vemos estas peregrinaciones, estas mandas que se pagan y la gente va sufriendo de rodillas, lastimándose, lacerándose,
horrible, ¿no? En este como naufragio en tierra, decimos, ¿no? Con sus rodillas ensangrentadas, pero jamás, jamás, jamás vas a encontrar a un sacerdote de rodillas pelándoselas en ese acto. O sea, el sacerdote contempla, te redime, te apoya, te consuela, te dirá lo que quieras, pero jamás, jamás se va a poner en el lugar de la gente de rodillas a pagar una manda, jamás. Es el narcisismo de Dios y más en el caso de la invasión española en la que nos llegan todos estos monos vestidos de negro, los frailes y los sacerdotes, y nos manejan de esa manera. Hace relativamente poco tiempo que estábamos comentando acerca de las religiones y de por qué en ciertas poblaciones, en el sureste y en Guatemala, se estaban pues convirtiendo, digamos, a otras fes cristianas también, porque podían participar del sacerdocio, lo cual les fue prohibido a todos los originarios. Así es. O sea, tú puedes ser lo que quieras y podrás vivir en el rancho que quieras, pero aquí el cura, o sea, los sacerdotes, pues pueden ser locales, pero mestizos a lo mucho. Sí, ya lo mucho. Pero el cura es español. Así es, así es. Sigue No siendo hay curas indígenas, no hay sacerdotes no, indígenas, ¿no? no hay sacerdotes indígenas y menos curas. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en toda América. Y posiblemente pues, en África y en Asia, donde han llegado toda esta bola de güeyes europeos. Porque además tiene que ver con que Dios es blanco. O sea, la figura de Dios es blanco, entonces tú no puedes participar porque no estás. O sea, el blanco fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fue al revés, ¿no? Pero así lo dicen ellos. Sí. Entonces, si tú no te pareces a Dios, ¿cómo chingo quieres, cama? A ver, Claro, dime, que no entiendes, cama. claro. Oye, ¿y qué opinas? O sea, alguien podría decir, ¿no? Este asunto de este distanciamiento de este Dios, digamos, que siempre te está observando distante, sádico, ajeno o indiferente, ¿no? Alguien podría decir, oye, pero eso se rompe con la encarnación, ¿no? Porque Dios al hacerse hombre se sube al barco, naufraga y muere, cabrón. Ajá. Y para Entonces, acabarla, sale de ahí. Bueno. ahora sí, ¿no? Pero alguien podría decir, bueno, sí, ok. El precio de eso es que dejó el trono vacío. O sea, alguien podría decir, bueno, pues sí, 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 ciertamente la idea cristiana de la encarnación, la idea, pues, digamos, cristiana no en el sentido primitivo, una teología que se desarrolló mucho, mucho después, ¿no? La idea de la preexistencia de ese Jesús, de ese, ¿no? De ese rabino que preexistía, que andaba creando el universo, que andaba guiando, o sea, a él le hablaba a Moisés, a Jesús, o sea, unas cosas ahí muy pinches marcianas, pero al final del día, la persistencia de esta figura, su encarnación, ¿no? El incorporarse, el tomar forma humana, el tomar cuerpo para morir, al final del día lo que termina haciendo, dirían algunos, es establecer el ateísmo en el cristianismo. Porque justamente al él encarnarse y morir, muere como Dios. Es decir, muere esa figura regia y queda vacía, ¿no? Entonces, hay algunos teólogos liberales del siglo XIX y siglo XX que sí lo llegaron a ver, ¿eh? El ateísmo y el cristianismo, sí, claro, con la muerte de Jesús, con la muerte de Dios, se establece el ateísmo como, digamos, como la consecuencia, ¿no? De la encarnación. Es decir, sí, sí naufraga, pero no, bueno, dirán algunos, resucita o sobrevive, ¿no? Pero algunos van a decir, sí, pero ya no es el mismo, cabrón. Ya no es el mismo, ya no es el mismo Dios, ya no puedes hablar de Dios como espectador, y no, 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 a lo mejor lo que puedes hablar es de un Dios de una manera humanista, ¿no? Es decir, en la inmanencia y ya no desde una trascendencia, ¿no? Pues sí, 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 pero ese también es parte del truco de la Trinidad. ¿Sí? O sea, hay un truco porque en la Trinidad, porque está
el Dios Padre que es pura esencia, digamos, ¿no? El otro que es la encarnación y el otro que es el espíritu por la Sí. trascendencia misma, ¿no? Tú dirás, un tercio de Dios murió, cabrón, pero los otros dos tercios ahí están. Ahí están, sí, o sea, esa es la cosa, porque además es parte, yo creo que parte de las discusiones teológicas, este, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, es una carambola tres bandas, ¿no? O sea, sí, y Sí. además son tres bolas precisamente, ¿no? O sea, si no es uno, es otro, y si no es el otro. O sea, siempre hay una manera de darle la vuelta a la situación. Porque además, el Dios encarnado, digo, y esto es una cuestión que a mí no me entra acá, es hijo del, o sea, aunque se escuche redundante, es hijo de un Dios Padre, ¿no? O sea, no mi carnal, ¿no? O sea, es una figura, o sea, además las dos figuras son totalmente humanas, ¿no? No tienen nada que ver con Dios. O sea, ¿cómo puede haber un Dios Padre? ¿Sí? O sea, puedes hablar de un arquetipo, pero hasta ahí. ¿Sí? El Padre, Dios como el Padre, o el Padre como Dios, como la quieras ver, pero no hay tal, o sea, no hay tal, no puede, o sea, Borges decía que la cuestión de la Trinidad era una monstruosidad. A menos que, Charlie, a menos que lo que realmente se está poniendo con esta visión particular, porque digo, trinidades hay muchas, o sea, en las Claro, religiones, ¿no? La idea claro. sí, de la No es la tríada primera. es muy recurrente. Pero Sí, vaya, la versión que se dio de esto occidental, esta. pues, lo que legitima, además, es una especie de patriarcalismo. Es Para decir, empezar. sí, ¿no? Ese Dios Padre en la jerarquía, sí termina siendo padre, hombre, ¿no? Y desde allí, digo, desde allí se establece, ¿no? Todo lo que va debajo, todo lo que va detrás, todo lo que le sigue, todo lo que tiene que someterse a la figura del Padre, ¿no? Entonces, Claro. Más de hecho, en las imágenes, perdón, sí. Dime, no, 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 perdón. no, no. Dale. En las En las imágenes. imágenes de la Trinidad está Dios Padre arriba, a su derecha está el Hijo y a la izquierda está el Espíritu Santo. Pero Dios Padre está arriba. Ahora, esa es una cuestión que viene de judaísmo, ¿no? O sea, los patriarcas son hebreos, ¿no? O sea, Abraham y toda esa bola de gente son hebreos. Y Dios es el Padre del Padre. Entonces, si hace al hombre, es porque es el hombre. Y la mujer nace del hombre. Si hace al hombre a su imagen y semejanza, es porque el hombre es Dios, ¿sí? En la tierra, en ese sentido, pues en el sentido de patriarcalismo, Sí, 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 sí. que se refrenda precisamente en la Trinidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el virrey, ¿no? Es quien representa al rey, ¿no? Exactamente, es como un virrey, sería como un virrey en la tierra, o sea, digo, perdón, el hombre, sí, sería O un el virrey. hacendado al que le dice, ten la Sí, tierra, ¿no? Y sí, entonces, o más bien como el, ¿cómo se llama? El encomendero para acabarla, ¿no? Ahora, ahí trabájala con tus indios, que son los que no son blancos, no sé, porque el patriarcalismo no se entiende cómo es, ¿no? O sea, toda esta cuestión, perdón que me salga un poco, pero la cuestión feminista que habla del patriarcado no tiene ni idea, ni puta idea de lo que está hablando cuando habla de patriarcado, porque el patriarcado es europeo, digo, es judío, europeo, romano, o sea que también el paterfamilias, y blanco. Ese es el patriarcado. o sea, digamos, el patriarcado cruza una serie de categorías de explotación que Ajá. trasciende lo femenino, ¿no? O sea, que Sí, pasa por la raza, que pasa por la cultura, que pasa por la religión, que pasa por una serie de dispositivos de poder y de control y de asimetrías, ¿no? Que quiere ajá. como ir imponiendo, ¿no? Que manteniendo, ¿no? Manteniendo, sí, sus jerarquías
y su estructura, ¿no? O sea, por eso alguna vez te comenté que la Revolución Francesa no hizo ni madre, ¿no? Mantuvo las jerarquías de la monarquía. Entonces, la república valió para pura madre, hijo, ¿sí? Porque mantuvo los mismos valores, aparentemente no, pero la mecánica de la monarquía era prácticamente la misma. Ahora, eso nos lleva, mano, a preguntarnos, regresando a la metáfora con espectador, ¿no? Y probablemente ya como la última parte de esta metáfora, digo, que se pueden seguir hablando de muchas cosas, pero digamos, como tratando de acotar un poco, ¿no? Nuestro cafecito del día de hoy, que tiene que ver con la naturaleza del náufrago también. Es decir, tenemos como, yo quiero plantearlo en la literatura como dos modelos de interpretación de ese náufrago. O sea, uno, el Robinson Crusoe que ya mencionamos, y el otro es la versión que hace Michel Tournier de ese Robinson Crusoe. Ajá. Y tiene que ver un poco con esto que estabas diciendo. Es decir, el Robinson Crusoe, es decir, el náufrago de Daniel Defoe, del Robinson Crusoe tradicional, convencional, llega a una nueva tierra y lo que hace es reproducir el sistema que él trae integrado en el cerebro, con toda esta situación patriarcal, ¿no? Con toda esta relación de asimetría, en la que encuentra un otro que él lo define, ¿no? Asimétricamente como su esclavo, ¿no? Sí, sí, Y entonces, entonces en realidad, la novela del Robinson Crusoe tradicional es una tremenda apología del sistema. Es decir, si yo volviera cual Adán Robinson Crusoe, como un Adán que llega a su Edén, ¿no? Y que no tiene a Eva, tiene a Viernes. No quiero indagar más sobre o sea, no quiero indagar más sobre esas posibilidades eróticas, ¿no? Pero digámoslo, ¿no? O sea, si Robinson Crusoe es una especie de Adán que llega a su tierra prometida y tiene la oportunidad de refundar el mundo, Carlos. Sí. Y el Robinson Crusoe de Daniel Defoe termina por reproducir la misma chingadera. Sí, o sea, no se adapta a lo que hay, ni lo conoce, es más, no le interesa, o sea, Robinson Crusoe es una reproducción de la invasión de América, ¿sí? En la que llegan y no les interesa. Yo tengo unas tesis muy cabronas acerca de esto y del por qué somos como somos los de este lado del Atlántico. Pero es lo que ellos llegan y dicen, no, pues estos güeyes están mal, carnal. Velos nomás, y luego tienen el oro y no saben ni lo que tienen y empiezan a hacer lo que ellos, además, empiezan a disponer nada más de la tierra como si estuvieran en Europa. Y la tierra en América no tiene nada que ver, el terreno en América no tiene muy poco que ver con el terreno de Europa. ¿Sí? Tiene muy poco que ver y entonces empiezan y hacen un desmadre. Y luego nos quieren medio convertir. O sea, nosotros somos sus viernes. ¿Sí? Claro. Nos quieren convertir en medio, o sea, nos quieren, o sea, como hacen los empresarios con sus sistemas, ¿no? Los tropicalizan. O sea, vamos a darles el sistema, pero tropicalizado para que lo agarren bien, ¿no? A estos pinches nacos, ¿sí? Que no saben, ¿no? Son mal hechos. El otro día, para mi desgracia, discutía con mi hija y estábamos hablando del ferrocarril, que no lo hizo para empezar Porfirio Díaz, sino el anterior porque lo empezó, y que lo hicieron los ingleses, le llamaban el ferrocarril de la reina, porque empezamos a hablar del ferrocarril del sureste, o sea, con esta cosa. Y entonces me dice mi hija, es que con razón dura esta hora porque está bien hecho, porque lo hicieron ellos. Y nosotros, el Tren Maya va a ser una chingadera porque lo hacemos nosotros. No, pero fíjate el nivel de colonización mental. Sí. Digo, y me da mucha pena porque es mi hija y le he tratado de enseñar lo mejor, pero le falta mucho aprender, ¿no? Hay malas influencias en la vida, carnal, también habrá que conocerlo. Sí, pero esa es la bronca, ¿no? O sea, y entonces es curiosísimo,
Porque nosotros somos los náufragos otra vez y ellos son el espectador. Es como en una empresa privada. ¿Sí? El obrero es el náufrago y el capitán de empresa pues es el observador. Los dos están naufragando en la miseria y el otro lo está viendo y dice, chingón, ¿ya viste pobrecitos cómo se están jodiendo? Y además qué flojos son, nada más van de 2 a 3 horas desde su casa hasta el trabajo y luego se duermen. No friegues, maestro, por favor. Y luego los ves en el metro durmiéndose, ¿qué les pasa, cabrón? ¿No? O sea, esa es la cuestión y esa es la... Y esto que estás mencionando, bueno, este tema que propusiste está buenísimo, porque describe a la humanidad al fin y al cabo, ¿no? O sea, es una descripción del que está, ahora sí, como dicen por acá, en caballo de hacienda, no va en caballo de hacienda, y está viendo cómo o sea, como Dios, cómo se parten la madre todos, dice, ay, pobrecitos, Como, qué mal les va. Mira, ese güey ya se ahogó, ya. como Naya, Sí. viajando, ¿no? Y diciendo, me duele. Me Sí. duele. Como la gente sufre, dice. Ese es el prototipo, estereotipo del espectador. Sí, O sea, va al plantón aquel con las disquecasas de campaña que no tenían nadie adentro a tomarse una fotografía tirado en una de ellas, ¿no? sí. O sea, para decir, yo aquí me la rifo con ustedes, carnal. Así es. Y fíjate, o sea, yo creo que ahí tú, Michel Tournier, cuando hace, digo, porque además la pinche onda es, claro que Tournier se daba cuenta que la novela de Daniel Defoe no era tan frívola ni tan accidental. En realidad, la novela esta de Robinson Crusoe, estás bien Claro, diciendo, está retratando la invasión, está describiendo el mundo moderno. Es claro. decir, el mundo moderno termina por reproducir, como dices de la Revolución Francesa, las mismas estructuras y las mismas formas, y termina siendo algo grotesco, ¿no? Entonces llega Michel Tournier, hace su réplica, explora una nueva posibilidad donde el sentido de la existencia ya no dependa del náufrago, entendida como el sujeto soberano que ahora llega a una tierra nueva a conquistar, ¿no? Y pasa de náufrago a conquistador, o sea, de una forma, ¿no? De miserable a alguien que ostenta hasta una autoridad para volver a jerarquizar y a poner límites al mundo, ¿no? Pero en el caso de Tournier lo que hace es, no, aquí quien tiene el sentido y quien lleva la delantera es el otro. Aquí al que vamos a recuperar en esta novela, en esta descripción, en esta narrativa, es al otro. Y es el otro el que va a terminar, la otredad o la alteridad de eso que él viene cargando, lo que va a terminar transformando no al otro, sino al mismo, ¿no? Es decir, al náufrago. Y Sí. entonces dices, bomba, o sea, y justamente, o sea, tenemos en Michel Tournier tienes a un náufrago, a un sujeto que se va deconstruyendo al paso del tiempo. Porque eso es justamente lo que también, o sea, ese sujeto soberano que decías tú, solo, y que crea mundo, ese sujeto soberano al mismo tiempo no sabe, y ya los mismos, el mismo romanticismo lo empezó a retratar, ¿no? Con Friedrich y estos cuates, ¿no? No sabe que la propia soledad, el propio estatuto en el que él se coloca, lo va a terminar deconstruyendo, lo va a terminar desgranando, lo va a hacer que se aproxime también a la locura, al desvarío, Sí. a la oscuridad. Y bueno, yo creo que en eso, pues, Tournier es prodigioso, ¿no? Es decir, ya no solamente es la descripción de un sujeto que se impone, ¿no? Que naufraga y ahora es rey, ahora es soberano y va a controlar. No, ahora es más bien alguien que empieza su estado de descomposición como sujeto soberano y quien va a salvarlo es el otro. Así es. Quien va a salvarlo es Viernes, allí digamos, la voz cantante de la novela.
Así es. Es el que tiene la nueva voz, la nueva alternativa, la nueva posibilidad de una nueva vida. Así es. Entonces, chingonería porque al final, en Michel Tournier, al final de la novela, Robinson tiene la chance de escapar, pero no lo hace. Tiene la chance de que lo rescaten, pero Pero ya no se va. ya no se va, ya no. Bueno, ¿Cómo yo ves? quisiera, pues, si puedo, antes de terminar, otro ejemplo más que tiene que ver con el imperialismo británico, que es Tarzan o Tarzán, ¿sí? Otro. O sea, es otro que llega, es hijo de unos lores o no sé qué, de gente acá muy arriba que van en una pinche Sí. avioneta y se cae en medio del bosque, que no es la selva es otra, cae en el bosque y lo salvan los changos. O sea, ¿quiénes son los changos? Los changos son los otros, son los habitantes de África. O sea, pero no se puede dar, no se puede, o sea, se pervierte porque no se puede decir que lo salvaron los africanos, porque entonces, ¿qué pasó, no? ¿Cómo van a salvar los africanos a...? Y luego este tipo, o sea, dentro de todo su proceso, yo tuve la oportunidad de leer a casi todo Edgar Rice Burroughs, aparte de los cómics, lo leí en libros, que son muy interesantes, pues, digo, la narrativa, la verdad, a mí me gustó mucho. Pero el modelo es el del colonizador. O sea, Tarzán es el prototipo o el estereotipo del colonizador. Porque él cuida y ama a los animales como no los aman los de ahí, les da nombre y dice, pues, man gave name to all the animals, hay una canción de Dylan, ¿no? Bueno, es lo que viene en el Génesis, ¿no? O sea, el hombre es el que les da. Entonces uno es Tantor y el otro es Numa y la otra es Chita y su mamá, ¿no? Y entonces, y cuando regresa lo descubren y se lo llevan a Inglaterra y lo llevan a la... Es un lord, además el señor tiene su título de lord. Y lo llevan y es medio bruto porque pues no es inglés 100%, pero es la rehabilitación del colono, porque todo colono pierde hasta el modo de andar cuando se va de colono. O sea, ves a los australianos que son ingleses y son otros cabrones, ¿sí? O sea, los que están en Nueva Zelanda, todos, ¿sí? Entonces, rehabilitar al pobre del colono que se fue para perder a la madre tierra, pero para civilizar a toda esta bola de pendejos. Para llevar la civilización cristiana y occidental y blanca, europea, allá con estos pobres tipos que no saben ni cómo se llaman, ni dónde viven porque no tienen ni fe, cabrón. ¿Sí? O sea, y cada uno, o sea, toda la mitología de los cómics, bueno, esta no es de cómic porque se basó en unos libros, en novelas. Lástima que no fue el otro Burroughs, el de Naked Lunch, sí, pero Superman, todo eso, ¿no? Porque además todos curiosamente, digo, ese es el nuevo héroe, llega a Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos. Además, y protege a todo el mundo. O ves en los cuentos del Pato Donald, en cómo leer al Pato Donald, cómo está el brujo de la tribu pegado a un árbol, porque además viene la cuestión esa de que se comunicaban a través de los árboles, pero está hablando con el Banco Mundial, ¿no? ¿Sí? Y cosas por el estilo. O sea, ahí está el bruto, y además con su máscara y todo, hablando con él. Un teléfono pegado al árbol y hablando al Banco Mundial para que le den línea, ¿no? Ahora sí, para que le den línea. Ya. Probablemente, fíjate, y también con esto podemos cerrar este café con piquete.
Otro ejemplo que explora esto, pero también le da la vuelta, lo tuerce, es El Señor de las Moscas, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, ahí tienes tú que más bien el naufragio y la isla virginal es justamente el escenario, se convierte en el escenario para mostrar el grado de perversidad y de crueldad del náufrago. Pero Sí, además, o sea, encarnados, además, o sea, yéndonos a la figura, digamos, una de las figuras más idolatradas en Occidente como símbolo de la inocencia, en unos niños, claro, 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 ¿no? claro. Entonces, o sea, dices, Y además la metáfora se completa en ese sentido, ¿no? O sea, llegan estos idiotas que son nada más que niños a colonizar y hacen pedazos todo, ¿no? y Y sí, entre ellos claro. mismos terminan, ¿no? Sí, Terminan. sí, 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 no, digo, claro, claro, claro. Cosa que sucede en la realidad, claro. Al final hay se protegen entre ellos lo que en la realidad, ¿no? No hay, pero se destruyen, ¿no? Sí, A ver quién carajos es el que queda. sí, 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 sí. Y Y es bueno, lo que pues, está, yo creo que aquí, ¿no? Bueno, este cafecito tan, con piquete tan interesante, con tantas aristas tan interesantes de qué reflexionar, pues ojalá le haya gustado a nuestros amigos que nos están siguiendo, ojalá sigan reflexionando, ¿no? Eh, me quedé con esta espinita, igual ellos podrán seguirla comentando, de esta otra estetización del espectador que se ha cuestionado, por ejemplo, en el fotógrafo, en el periodista, en el corresponsal, que justamente se vuelve testigo de la desgracia ajena con su cámara en mano, ¿no? Y eso. los momentos tan trágicos, ¿no? En los que de repente hay el reclamo de decir, pues, que en lugar de tomar la foto, ¿por qué no los ayudaste? ¿Por qué Sí, sí, no los sí, salvaste, no? ¿Por qué preferiste, ¿no? Tomar la foto de la desgracia en lugar de extender la mano, ¿no? sí. Y eso sucede también, perdón, nada más, Sí, sí. una caricatura en la que está un tipo ahogándose en un lago y están todos en la carretera con sus celulares tomándole película, no video, ¿no? Sí, 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 sí. No ayuda a nadie, Sí, precisamente. sí, o sea, digamos, bien podemos concluir, ¿no? Que también la figura del espectador, no solamente cómo el náufrago puede torcerse de un ser afortunado y agradecido a un tirano, cabrón, ¿no? Pero Sí, también, además, sí, 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 o sea, pero también como este observador desinteresado y agradecido con la vida por no estar en ese pinche barco, ¿no? También puede desarrollar esta actitud ética así, ¿no? podría. De indolencia, ¿no? Y Sí, cómo realmente al final del día pareciera que en lo que estamos es en nuestra actitud, o sea, que lo que estamos terminando como idolatrando es este afán de registrarlo todo en una pantalla, de ser, ¿no? De volver, sí, sí, sí. de que todos ahora nosotros seamos espectadores de nosotros mismos, ya deja de Dios, ¿no? Sí, Uno con su sí, celular, ¿no? Siendo el espectador del otro, sí. Lo y dice bien. ya no hay chance para la compasión. Ya No, no hay chance para ponerte, ¿no? para la empatía y para la compasión y Sí, para sí, sí, todo sí, esto, ¿no? sí, Para la para romper la solidaridad simetría. de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, no sé, no me acuerdo si es Lipovetsky o es Bauman, el que comenta, hace un ensayo sobre que estamos viviendo en una sociedad de espectadores, precisamente. Yo hice un poema muy curioso acerca de eso, ya no me acuerdo dónde está, pero ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Somos espectadores, cabrón. Todos somos Sí, espectadores sí, sí, sí. y no hay acción, o sea, ahora sí que no hay actores, cabrón. Estamos en un teatro donde el escenario está vacío y todos estamos viendo a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y tú lo puedes ver, ¿no? ¿Cuáles son las páginas con millones de visitas? Casi Ajá, siempre es eso. O sea, lo que se está privilegiando es eso, ¿no? La claro. burla, el goce, la broma, la desgracia, lo morboso. O sea, sí, sí, Pues, sí, sí, está muy cabrón. no, pues en su época la alarma fue
Sí, Quitazo de edición sí, en México, ¿no? sí, sí, O sí. sea, toda la página roja de la roja. Cabrón. Sí, 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 sí. Y bueno, y después los talk shows, ¿te acuerdas, no? Esa temporada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que pase el desgraciado, ¿no? Y órale. Sí, sí, o sea, todas estas mutaciones de estos, de la crueldad, del sadismo que puede haber en ser espectador del sufrimiento del otro. Pues Charlie, una última palabra para despedirnos, ya para bajarnos. La última palabra en este caso es solidaridad. Que no estemos viendo al náufrago o al que se hunde como alguien del que estamos lejanos, sino que nos acerquemos y echemos la mano, ¿no? Digo, en un caso literal, si se hunde, se ahoga alguien en un barco, pues ya no lo puedes ayudar, pero puedes ayudar a su familia, por ejemplo. Digo, no sé, hay mucha gente, cabrón. Claro. O sea, hay que ser solidario porque eso que está pasando, y es lo que vemos, perdón, en la televisión ahora, ¿no? O sea, vemos también pues, el bombardeo de Irak, por ejemplo. Eso les pasa a ellos que están del otro lado del mundo. Y tiene una caricatura aquí no muy vieja, en la que está un güey viendo la televisión, sentado sobre un mundo que es una bomba con su mecha, y está el güey viendo la televisión diciendo, ay, pobrecitos aquellos, ¿no? Ni más ni menos. Y pues muchas gracias. ¿Y qué tema? Me sacaste un temazo, mi querido hermano. No, pero al contrario, Charlie, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos en esta ocasión. Ojalá que puedan conseguir el libro Naufragio con espectador de Blumenberg y sigan las aplicaciones éticas, políticas, filosóficas, ¿no? Estéticas, ¿no? Porque ese es parte del precio, ¿no? De haber estetizado la realidad. Si ¿no? Es eso, o sea, finalmente si los... Decía Nietzsche, solo como fenómeno estético está justificada la existencia, pero esta versión grotesca de esa frase es terrible, ¿no? O sea, sí, es un fenómeno estético, ¿no? Porque está repleto de espectadores, ¿no? Porque o sea, porque el formato en el que estamos queriendo entender la realidad es justo ese, ¿no? Desde ese distanciamiento brutal, terrible e inhumano, ¿no? Hacia el otro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos esperamos el próximo lunes en una nueva sesión más de Café con Piquete. Que estén todos muy bien. Que estén bien.